Yo salí de Colombia en más o menos en el 2000-2001, me fui a vivir a Estados Unidos para perseguir mi sueño de la música. Como en el 2005 saqué mi primer disco y en el 2006 ese disco obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy. Entonces a mí me nominan con mi primer disco como mejor nuevo artista y como cantante la categoría es mejor artista pop femenino. Entonces, cuando ya digamos que yo creo que en ese momento, cuando ellos ya estaban conmigo en los Grammys, yo pienso que para mi papá esa tuvo que ser como, ah, wow. O sea, si era por acá. Me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote, Inés, sobre cómo fue o cuál fue ese momento en el que tú decidiste elegir la música. Uy, fíjate que yo creo que la música ha sido siempre mi elección desde pequeñita, siempre canté en coros, cada vez que podía, pues mejor dicho, siempre estaba agarrando las canciones para cantarlas en la mitad de la sala, etcétera. Más grande, digamos, tuve que hacer la elección ya más seriamente porque yo estudié Derecho y cuando estaba estudiando Derecho, que soy abogada también, al final de mi carrera empecé a estudiar música. Entonces ya la decisión vino un poquito más seriamente cuando ya estaba más grande, de tener que decir, bueno, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser una abogada que canta o una cantante que estudió Derecho. Y me fui por la segunda. Entonces ya cuando yo ya me imaginé lo que iba a hacer el resto de mi vida, dije, no, tal vez lo mío es la música, esto es lo que realmente me apasiona y me fui por ahí. ¿Cómo fue y cómo fue, digamos, contarle eso a tu familia, a tus papás? Pues porque tú ya tenías toda una carrera. eh, ¿Cómo Pues llegaste? yo tengo una gran ventaja y es que, digamos, aparte de que tengo una familia maravillosa, que eso empieza por ahí y el apoyo siempre ha estado, tengo la ventaja de que José, mi hermano, que es mi hermano mayor, y entonces José ya había abierto de alguna manera el camino, porque José también estudió arquitectura y música y se decidió finalmente por la música. Entonces, ya lo que yo venía con esa sorpresa ya no era como tan sorpresa, ya tenían un hijo que había hecho lo mismo. Entonces, no fue tan difícil. Para mi papá, yo creo que como mi papá era abogado, fue un poco más difícil porque le parecía que cómo hacía, más porque me iba muy bien en la universidad. Entonces, como que lo obvio era que si me iba tan bien, era la mejor estudiante de mi clase, ¿cómo no me iba a dedicar al derecho? A él le costó un poquito más, pero con los años ya entendió por qué era la decisión. Y ese momento de que, no sé, de que ellos dijeron, bueno, hubiese sido muy buena abogada o es muy buena abogada, pero mira, es excelente cantante, es excelente artista, ¿cuál fue? Yo creo que en el momento en que ya dijeron por aquí, ya entendemos, yo creo que fue con mi primer disco, fíjate, porque yo salí de Colombia en más o menos en el 2000-2001, me fui a vivir a Estados Unidos para perseguir mi sueño de la música. Como en el 2005 saqué mi primer disco y en el 2006 ese disco obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy. Entonces a mí me nominan con mi primer disco como mejor nuevo artista y como cantante la categoría es mejor artista pop femenino. Entonces, cuando ya digamos que yo creo que en ese momento, cuando ellos ya estaban conmigo en los Grammys, yo pienso que para mi papá esa tuvo que ser como, ah, wow. O sea, si era por acá. Inés, y sobre esas primeras letras, esas primeras canciones, ¿cómo fue empezar a escribir? ¿Cómo fue empezar a componer? ¿Ya lo hacías muy chiquita o fue como Arranqué algo que... chiquita, fíjate que yo arranqué chiquita, yo arranqué a escribir canciones como por instinto, yo creo que no sabía muy bien exactamente lo que estaba haciendo, en el sentido de que pues no era que fueran tan estructuradas necesariamente, pero yo arranqué como a los 13 años, que fue cuando empecé a tomar clases de guitarra, y con los primeros acordes que tenía, yo entonces yo hacía sol, hacía re, hacía no sé qué, y entonces yo empezaba y cantaba y hacía canciones, y ya bueno, eso ya con los años lo fui profesionalizando un poquito más, o bastante más, pero esas fueron mis primeras canciones, ¿no? Hablaban, eran más inocentes, hablaban, no sé, de cosas banales, eran más tiernitas. ¿Cómo te fue en Estados Unidos cuando te fuiste a perseguir ese sueño, como bien me cuentas? ¿Qué fue como lo más complicado y retador y qué también pues, fue como lo más chévere que te dejó esa experiencia? Pues fíjate que lo más chévere es perseguir los sueños a pesar
de las dificultades que había en el entorno. Es decir, yo me fui eh, con lo que tenía en ese momento y me fui a probar suerte. Trabajé mucho tiempo en restaurantes y estudiaba de día y trabajaba de noche. Entonces me seriaba, estaba en el bar, bueno, hacía muchas cosas así. Entonces digamos que ese fue lo más lo más retador, perdón, el mayor reto. Lo más bonito es que precisamente aprendí a valorar todo. O sea, me dio un cambio la vida, realmente, que me permitió ver la vida de otra manera también, valorar más el trabajo de todas las personas, entender, respetar. O sea, es un cambio es un cambio de paradigma, ¿no? De como cuando tú vives las cosas en carne propia, entiendes los esfuerzos de todos los demás. Y me permitió de alguna manera también probarme a mí misma, porque esto es lo que yo quiero y voy a hacer que pase, ¿no? Entonces me demoré un rato mientras que logré encontrar el camino para grabar mi primer disco, pero mientras tanto pues me fui construyendo como persona. Inés, y de esa época, no sé, como los hermanos mayores siempre están como muy pendientes y siempre tienen una opinión. Yo imagino ¿qué consejos te dio en esa época? ¿Qué te decía cuando tú decidiste arrancar con ese sueño? Bueno, José, digamos que desde chiquita siempre el consejo que me daba era un poco como buscar la propia voz, es decir, la originalidad, ¿no? ¿Cuál era mi propuesta musical? Entonces, digamos, yo me acuerdo que él pasaba por ahí, de pronto decía, no, eso suena a Silvio, no, eso no sé qué, tiene que encontrar su propio estilo, tiene que buscar su cosa. Entonces, eso es tan retador, ¿no? Que uno tiene dos opciones: o se achanta o dice, ¿sabe que sí? Y entonces empieza uno a buscar y ver cómo realmente entiende uno que estamos en un mundo lleno de música y cómo hace uno una propuesta musical que sea interesante. Hace unas semanas te escuchaba en A Vivir, que son 2 días, te entrevistaron y ponías pues como esas canciones y esas bandas que pues influyeron en tu proceso como artista. Hablemos un poco de esa música que escuchabas cuando eras pequeña, cuando eras adolescente y que pues al final pues, o son referentes de lo que hoy haces o de lo Sin que lugar a te... dudas, sin lugar a dudas, yo creo que con la música que yo crecí, yo tuve un proceso, digamos, en el que crecí muchas veces por fuera de Colombia por el trabajo de mi papá, que era diplomático. Y entonces hay un periodo en particular que yo siempre refiero, que es precisamente cuando tenía 13 años, cuando empecé a tocar guitarra, que yo vivía en Chile. Y mi refugio, digamos, de esta etapa de tenerme que ir a vivir en plena adolescencia a otro país fue la música. Pero afortunadamente también en el colegio nos permitían poner en ciertas clases como arte y otras cosas, música, y todo el mundo se turnaba. Entonces empiezo yo a escuchar diferentes tipos de artistas, conozco grupos por primera vez como Presuntos Implicados, oíamos mucho Mecano, conocí a Alberto Plaza, o sea, la música de Alberto Plaza, también después lo conocí, pero digamos que su música primero. Entonces tuve la suerte de tener una cultura musical que de pronto no sé si la hubiera escuchado de la misma manera, ese tipo de artistas ahí, y eso me marcó mucho porque es una época muy llena de cantautores, ¿no? Que eran proyectos muy de cantautor, que a mí me gusta mucho, como Alejandro Lerner, pero al mismo tiempo también marcaba mucho el rock en español, que ya estaba, digamos, colándose, y que hoy tengo la suerte también de que soy parte de un proyecto de rock en español, que es otro proyecto que tenemos en escenarios también, y que es muy divertido porque es cantar las canciones con las que crecí. Entonces, todos estos artistas, Los Prisioneros, Alejandro Lerner, Silvio Rodríguez también, bueno, mucha cosa, es como una mezcla que llega a mí y yo la identifico, digamos, y consciente o inconscientemente la tengo en mi interior y la saco después ya en mi música. De esos ritmos, o sea, de esa experiencia de viajar por el trabajo de tu papá, pero también de los lugares que has visitado y demás, esos ritmos, digamos, ¿te quedas con los ritmos colombianos o te quedas o has hecho como una fusión de todos esos lugares en los que has estado? Fíjate que no he fusionado tanto los ritmos en sí, creo que más como los estilos y las sonoridades. A mí me gusta mucho cómo suena
lo que podría uno decir de pronto como el pop rock español, digamos, la sonoridad de los grupos españoles me encanta, los acordes que utilizan, etcétera, pero digamos que mi música no explora tanto. No, no, por ahora, no me he ido a tantos ritmos que debería de los lugares en los que crecí, sino que más es como a lo que suenan, es que no sé cómo definirlo, pero digamos que en Colombia tenemos un sonido, en España hay otro sonido, en México hay otro sonido, etcétera, y yo creo que lo que más me influencia realmente son los grupos españoles, ¿no? O sea, a mí me gusta, yo siento que mi música muchas veces podría sonar como a bandas como La Oreja de Van Gogh o La Quinta Estación, o no, entonces ese estilo de cosas me identifico mucho, al mismo Presuntos también. Inés, y ahora pues que hablabas de esa influencia española, hace poco lanzaste Y si llueve con una gran colega. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo te sientes de este producto. Bueno, estoy muy contenta, o sea, Y si llueve es una gran canción y es una suerte para mí, yo siento, como de esas cosas, de esos sueños cumplidos de alguna manera, porque yo soy muy fan de Rosana desde siempre. Y ya yo creo que el sueño se me fue cumpliendo y excedió lo que me imaginé. Es decir, conocerla ya era muy chévere. Trabajar con ella en Factor X, pues también muy de buenas, porque me tocó el equipo de ella, entonces trabajamos juntas. El día que yo me vi en el hotel donde estaba quedándose Rosana con mi guitarra, escribiendo, pues yo tengo que confesar que yo decía, wow, está escribiendo con Rosana, ¿no? Entonces, eso ya era como, wow. Y después cuando yo me acerqué, le digo, Ro, ¿te acuerdas la canción que escribimos el otro día? Sí, claro, cariño, no sé qué. Le digo, ¿qué te parece si la grabamos juntas? Me dice, claro, maravilloso, ¿qué hay que hacer? No sé qué, básicamente, pues en español, pero ¿qué hay que hacer? Y nada, entonces como ya ver la realidad de que haya pasado tanto con un artista que quiero y admiro tanto, pues me parece increíble. Además, la canción es una canción sota, es una canción que combina musicalmente muchas cosas, tiene mucho de la balada que nos gusta a ambas, pero también tiene un espíritu muy rockero a la hora del coro. Entonces es una canción como que, no sé, se te mete y llega un coro triunfal y es como que te quedas tú, ya. Entonces es además una gran canción y tenemos video y nos ha ido súper bien, entonces estoy muy muy contenta con esa canción. Ahora que hablabas del programa y de tu paso por el programa como coach, cómo te fue? O sea, ¿qué tal esa experiencia de ver los proyectos de otras personas que sueñan con, de alguna manera, el camino que tú ya recorriste, que ya conoces? ¿Cómo fue ver esas historias? Ha sido espectacular, realmente han sido 2 temporadas de poder, como dices tú, ver los sueños de otros, pero algo incluso mejor, que es poderles ayudar a cumplirlos y aportar aunque sea un granito de arena en poder decir, sabes que de pronto si la canción la agarramos por acá, si te paras así en el escenario, si hacemos esta propuesta, porque eso es lo que hacemos los coaches allá, digamos que aunque el título es vocal coach, realmente va más allá de, no son clases de canto, es más como una producción artística, entonces nosotros con ellos y con todo el equipo decidimos y buscamos desde la puesta en escena, las visuales, el vestuario que se van a poner lo coordinamos con styling, después cómo va a ser la canción, en qué género, cuál va a ser la canción, o sea, es un montón de cosas, entonces es muy bonito porque para mí ha sido darme cuenta también de que ha sido un camino interesante el que yo he vivido como artista independiente, que he tenido que aprender mucho y que ahora tengo la suerte de que me dejen también apoyar a otros artistas muy talentosos que vienen de toda esta generación. Ahora que dices eh, cómo ha sido, digamos, el proceso o no, más bien como esa posicionarse en el mundo de una industria que pues a veces es un poco hostil o un poco cerrada. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido para ti ese camino? Pues fíjate, ha sido un camino de que se construye día a día y es un camino que no termina nunca. Cada proyecto, cada canción que lanzamos es un nuevo reto, es un nuevo pensar qué voy a hacer, por dónde me meto. Yo, digamos, creo que tengo varios, perdón por repetir la palabra, pero varios retos siempre por delante. O sea, tengo un género que es el pop, soy mujer, soy independiente. Entonces, digamos que cada canción implica ver por dónde te cuelas
y cómo demuestras poquito a poquito, digamos, la calidad artística y cómo te vas ganando audiencia y cómo vas enamorando a la gente. Yo creo que es un camino que no ha terminado de ser. Yo creo que todavía me falta mucho por recorrer y al mismo tiempo miro para atrás y digo, bueno, ha estado chévere, ha estado chévere, hemos logrado muchas cosas. Me gustaría quedarme un poco más en este punto porque mencionaste algo que me parece fundamental y es que el tema de que eres mujer, eres independiente en una industria pues que precisamente tiene como sus cosas y tú lo has logrado. Entonces, ¿cómo hacer que cada vez sean más mujeres o qué consejo le darías a esas mujeres que están ahí afuera tratando de buscar una oportunidad? Yo creo que son varias cosas. Yo pienso muchas veces que hay mujeres muy poderosas y que se han logrado abrir camino. Yo creo que muchas veces seguramente nos falta hacer más combo, ¿no? O sea, pensar realmente cómo podemos hacer iniciativas que sean como las mujeres en el pop, o no, o sea, como no pensar solo para mi proyecto, sino ver realmente cómo hacemos featurings, cómo hacemos colaboraciones, cómo hacemos canciones juntas, etcétera. Yo he tratado de hacerlo, he hecho varias colaboraciones, he escrito con mucha gente, pero sí es una industria compleja, realmente la música no es una quejadera, ni mucho menos, porque pues hay muchas industrias que también lo son difíciles, pero encontrar caminos requiere esfuerzo, requiere plata, requiere paciencia, requiere perseverancia, y yo creo que por una parte, creo que las mujeres tenemos que empoderarnos más, aprender más y ponernos a la par. Eso por otra parte, por una parte. Y por la otra, tenemos que encontrar los pares y unirnos y no tener miedo a salir en combo. Y bueno, dentro de unos días te vas a estar presentando aquí en Bogotá. Hablemos de cómo hacer esa presentación y en el marco de qué. Bueno, el concierto es el sábado 11 de junio, va a ser en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, que es el colegio de acá de Bogotá, y es una celebración muy bonita porque fíjate que estamos en el mes del padre y yo quise en este concierto en particular, es un formato que yo ya vengo haciendo, lo he hecho, pues digamos, lo venía haciendo desde antes de pandemia, que se llama Inés y sus amigos. Y entonces en ese formato siempre invito a otros artistas a cantar conmigo, a cantar sus canciones, etcétera. Y este es un Inés y sus amigos, pero con una connotación especial. Y es que lo hago en el marco del mes del padre, que nos han corrido la fecha, pero para mí era muy importante. Y yo quería hacer un Inés y sus amigos especial que fuera también un homenaje a mi papá, que falleció hace año y medio. Entonces invité a Juan Felipe Samper, que canta conmigo Algo Contigo y que fue una versión muy exitosa de esos discos que he sacado yo, a Tavo Botero, a Mónica Giraldo, una gran cantautora colombiana, y esta ocasión logré que mi hermano me acompañara a cantar conmigo también y con él específicamente vamos a hacer esa canción, ese homenaje a mi papá que estoy con muchas ganas de poderlo hacer. Entonces es un concierto lindo porque es un concierto realmente lleno de emotividad, lleno de mucho pop, no es nada más solo para los papás, es un concierto para disfrutarse los que siempre me han seguido y también los que de pronto me han seguido y dicen, ¿sabes qué papá? ¿Sabes qué mamá? Vámonos a ver este concierto que también van a encontrar música para ustedes. Entonces es un gran reto, es chévere porque va a ser un concierto que va a unir a muchas generaciones con música espectacular.